Hola, soy Misty y yo voy a hablarles sobre el paño hidalgo. Eh, bueno, el origen de la palabra paño, viene del otomí. La palabra original sería paño, esta de aquí, no estoy segura cómo se pronuncia, y significa camino caliente. Se piensa que esto tiene que ver con un camino artificial que se encuentra al oriente de la meseta y conecta las partes superiores e inferiores de la misma. Sin embargo, eh, hay como una discusión respecto al primer fonema, ya que este puede tener diferentes significados semánticos, por el cual también podría significar el nombre en lugar de los otomíes. Y bueno, el paño se encuentra en el estado de Hidalgo, a 15 kilómetros del municipio de Tecozautla. También aquí tengo una pequeña duda porque en la página del INA encontré que se encontraba a 15 kilómetros, pero en la del estado me encontré que se encontraba a 5 kilómetros. Entonces, pues aquí habría que checar bien eso. Y bueno, se encuentra en la parte más alta del valle del Tecozautla y se encuentra en la región de Hidalgo que es conocida como el Valle del Mezquital, en esta región. Eh, ¿Qué sería esto? Menos como por aquí, que sí ya sería esto. Esta es la zona en la que tuvo influencia la cultura Shahai. Y bueno, la cultura Shahai es a la cual pertenecía el sitio del paño. Y bueno, el paño era un centro ceremonial que tuvo dos ocupaciones, una entre el 300 y el 400 después de Cristo y la segunda entre el 1100 y 1300 después de Cristo. Y fue contemporánea a Teotihuacán, por lo que se encuentra dentro del periodo clásico y el epiclásico. Fue independiente a las culturas contemporáneas y, como mencioné antes, pertenecía a la cultura Shahai. Eh, Fue un antecedente para la fundación en Tula en el posclásico temprano y su abandono definitivo se dio a mediados del siglo XI por un proceso de desacralización. Bueno, la cultura Shanghai se cree que tuvo su origen en la región de Acámbaro, en Guanajuato, eh, a partir de la cultura chipícuaro mixtlán, que se desarrolló entre el 400 antes de Cristo y el 200 después de Cristo. Se cree que la migración por la que llegaron a Hidalgo fue a través del camino de Pátzcuaro hacia Coatepec, en el cual también se cree que fue un camino que tomaron eh, las tribus aztecas y que era una ruta mesoamericana espiritual y ritual. Eh, Esta cultura tenía una tradición mesoamericana de segregación, haciendo referencia a que había una familia fundadora, un linaje fundador. Y también eh, hubo migración y hubo una fundación mediante la sacralización del lugar. Em, en este caso fueron las mesetas los que fueron sacralizadas. Em, y bueno, esta migración también se dio, eh, pues, siguiendo un águila, es lo que se cuenta en la tradición otomí, y esta águila era considerada el nahual del sol. Y bueno, el lugar tiene una zona boscosa, principalmente de pinos y encinos, pero estas se encuentran en las sierras, mientras que las planicies tienen un clima semidesértico y árido. Tienen un clima tropical y la cultura Shahai tenía sistemas de terrazas e irrigación mediante los cuales se alimentaban las familias. Y los principales frutos que, con los que se alimentaban eran el piñón, fruto del garambullo, flor de palma, fruto del mezquite, tunas, nopales, y había una gran explotación de los magueyes. También había recolección de insectos y caza, y había temporadas de caza que eran eh, rituales. Y bueno, en el proceso de desacralización, y como mencioné anteriormente, hubo dos ocupaciones. Em, entonces, la primera ocupación comenzó con este proceso en el siglo VII. Creo que está relacionado con el colapso teotihuacano, ya que hubo una crisis en la ciudad de los dioses el 3 de agosto del año 631, en el cual el sol se vio eclipsado, y esto se refleja también en las narraciones otomíes, donde también se habla
de la llegada de ancestros, los cuales eran llamados Wema, y también esto se reafirma en las excavaciones donde se encontró una ofrenda fundacional, hay marcas de incendios, se encontraron sacrificios y ofrendas de renovación, y también están los nuevos edificios que fueron construidos sobre los que ya existían, ya que entonces ve que hubo como un proceso de renovación. Y bueno, la segunda ocupación, eh, el abandono se dio en el siglo XI. em, para ese entonces había dos sistemas políticos, el Shahai, que se encontraba en el norte, y el del Coyotlatelco, que se veía en el sur y el oriente. Y también hubo llegada de nuevos grupos que se creen que eran Nahoa, lo cual ocasionó, pues todas estas cosas ocasionaron diferentes conflictos. Eh, lo que ocasionó, como mencioné anteriormente, fue el abandono en el siglo XI, y esto se ve ya que hubo extracción de ofrendas y también incendios. Y posteriormente pudo haber una unificación de estos dos sistemas, y esta unificación se lleva a cabo en Tula. Y bueno, ya como tal, hablando de la conformación del lugar, bueno, para empezar, era parte de una unidad política, el Pañu, conocida como Altepetl, y tenía una conformación cosmogónica, religiosa, sagrada y simbólica. Em, En el lugar del baño hay tres conjuntos ceremoniales. Eh, el principal es el conjunto 3. Está conformado por el templo Axihuetecutli, el dios del fuego viejo, el Tecpan y la plaza. En sí, todo el lugar está muy relacionado con el dios del fuego, y pues también lo vemos en el simbolismo del número 3, que estaba muy relacionado con esto. Es una representación del fuego, el fuego central y el fuego del fogón, el cual se coloca con tres piedras. Una piedra está dirigida al sur, otra al occidente y otra al norte. La piedra del oriente es una representación del sol. Y como vemos, estos son los tres sitios y tienen una distribución triangular. El croquis del sitio del paño, vemos que los tres lugares, la distribución en la cual se puede recordar un triángulo. Y bueno, la cosmovisión en sí del lugar, como mencioné, hacía mucha referencia al dios del fuego viejo. En todo el lugar se pueden encontrar diferentes simbolismos que hacen referencia a este. Y bueno, también tenía un modelo ceremonial diferente al de otros lugares mesoamericanos. Em, Sin embargo, sigue compartiendo una expresión simbólica del cosmos. Em, en el lugar, tanto los centros ceremoniales como las ofrendas reflejan un orden que emulan el modelo del paisaje sacralizado, en el cual puede intervenir el fuego, el agua o lo celeste. Y esto se puede observar por niveles, en escalas, o sea, como mencioné, tanto en los centros ceremoniales como en las ofrendas, todo esto se sigue reflejando. Y en las ofrendas se puede encontrar, pues, se observa que se representan las cuatro regiones del universo, el inframundo y el supramundo. Y bueno, finalmente, pues la orientación de los templos está relacionada con el ciclo solar, principalmente con los solsticios y los equinoccios, pero también hacen referencia al ciclo lunar y al ciclo de las Pléyades. Eh, Su calendario está representado por la flor tutú. Este es el calendario otomí, en el cual año. Aquí está el centro ceremonial principal. Y creo que no se ve tan bien, pero pues se observan que hay una relación con su calendario. Y bueno, también se puede observar una comunicación con el inframundo y con los cielos superiores. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Y finalmente, mis fuentes.